Perdí el amor de mi vida por mis propios celos, hice que despidieran a mi esposo y lo destruí todo. Me llamo Mariela, tengo 33 años, y si pudiera regresar el tiempo, lo haría sin pensarlo 2 veces. No para reescribir toda mi historia, sino para detener ese instante exacto en el que crucé una línea invisible, la línea que terminó destruyendo al hombre que más me amó, Iván. Siempre fui intensa. No de esa manera poética que se escucha en canciones o películas, sino de la forma que cansa, que agota, que se arrastra por dentro como una tormenta que nunca termina. Fui de esas personas que sienten demasiado, que necesitan saberlo todo, que no soportan los silencios incómodos o las medias respuestas. Crecí bajo el techo de una casa donde el amor se disfrazaba de vigilancia. Mi madre revisaba los bolsillos de mi padre, le olía la camisa cuando volvía tarde, y lo interrogaba con una voz dulce que en realidad escondía sospecha. No es que no confíe, decía ella, es que uno nunca sabe. Yo escuchaba esas palabras de niña y juraba que nunca sería como ella. Mentira. Cuando crecí, descubrí que los patrones familiares no desaparecen, solo cambian de forma. Mis primeras relaciones fueron un desastre. Me enamoraba rápido, entregaba todo, y cuando sentía que algo no iba bien, me volvía una sombra silenciosa y obsesiva. Preguntas, llamadas, mensajes, sospechas sin pruebas, hasta que el otro se cansaba y se iba. Y yo, en lugar de ver el daño que causaba, me decía que todo eso era por amar demasiado. ¡Qué ironía! Antes de conocer a Iván, mi vida era una sucesión de días rutinarios. Trabajaba como asistente administrativa en una pequeña aseguradora. Nada del otro mundo. Mi mayor compañía era una taza de café en las mañanas y una cena frente al televisor en las noches. Me repetía que estaba bien, que había aprendido a estar sola, a no necesitar a nadie. Pero en el fondo, seguía esperando a alguien que llegara a hacerme sentir segura. Lo irónico es que ahora sé que la seguridad no la da nadie más que una misma. Y que la inestabilidad, cuando viene de adentro, lo contamina todo, incluso al amor más puro. Conocí a Iván un día cualquiera de julio, de esos días en que parece que todo va mal. Yo apenas pude escaparme a la cafetería frente a la oficina para respirar un poco. Tenía 3 reportes atrasados, el aire acondicionado no servía, y mi jefe me había gritado frente a todos. Iba con el café en la mano cuando choqué con alguien a la entrada. El líquido se derramó sobre mi blusa blanca. Y perdón, no te vi, dijo una voz masculina, con un tono tan sincero que me desarmó. Al alzar la mirada, lo vi. Cabello castaño, ojos claros, sonrisa amable. Quise enojarme, pero no pude. Insistió en invitarme otro café, y acepté solo para corresponder al gesto. Nos sentamos frente a frente, y mientras hablábamos, comencé a relajarme sin darme cuenta. Él era arquitecto, estaba trabajando en la ciudad en un edificio nuevo, y pasaba por esa cafetería casi todos los días. Me hizo reír con anécdotas de su jefe maniático y clientes excéntricos. ¿Y tú a qué te dedicas?, me preguntó. Cuando le conté lo mío, puse un poco de cara de resignación. No es tan emocionante como diseñar edificios. No todos construyen paredes, Mariela, respondió. Algunos construyen estabilidad. Y eso también es importante. Esa frase me quedó grabada. Intercambiamos números ese mismo día. Pensé que sería un encuentro pasajero, algo que olvidaría rápido. Pero a las horas, su mensaje llegó, ¿tu blusa sobrevivió? Si no, te debo otra. Y sonreí. Tenía tiempo que nadie me hacía sonreír así. Desde ese momento, empezamos a hablar casi a diario. Sus mensajes eran simples, pero siempre llegaban justo cuando los necesitaba. Con él no había conversaciones vacías. Pasamos de hablar de cosas triviales a compartir miedos, metas y recuerdos de la infancia. Me contó que su padre había fallecido cuando él era joven y que su madre, una mujer fuerte, había criado sola a sus 3 hijos. Me habló de las cosas que admiraba en una pareja, la sinceridad, la paciencia, la lealtad. Y yo, escuchando en silencio, pensaba, ojalá pueda ser esa mujer para él. Nuestro primer encuentro fuera de la cafetería fue en un parque, semanas después de ese accidente del café. Caminamos durante horas, sin prisa, como si el tiempo hubiese decidido hacerse flexible para nosotros. Recuerdo que me habló de su pasión por el dibujo, de cómo podía pasarse toda la noche diseñando estructuras imposibles solo por el placer de imaginar. Yo lo observaba fascinada. Era diferente a todos los hombres que había conocido. Iván no trataba de impresionarme con grandes palabras ni con gestos exagerados. Él solo era él, tranquilo, sencillo, honesto. Salíamos cada vez con más frecuencia, y cada momento a su lado se sentía natural, ligero. No necesitaba fingir nada, no tenía que ganarme su cariño, ni demostrarle quién era. Yo solo era yo, y bastaba. Pero dentro de mí, una parte oscura se mantenía alerta. Esa voz que nunca desaparece del todo. Esa sombra que te dice que quizá no eres suficiente, que en cualquier momento alguien mejor podría aparecer y arrebatar lo que tienes. Iván me pidió que fuera su novia una tarde, bajo una ligera llovizna. Él, empapado y riendo, me tomó de las manos y dijo con esa sinceridad suya que desarma, no quiero imaginar mis días sin ti. No quiero que seas solo una parte de mis mensajes o mis ratos libres. Quiero que seas mi vida. Y yo acepté. Le dije que sí, con el corazón acelerado y la mente llena de promesas que entonces parecía capaz de cumplir. Me juré a mí misma nunca hacer daño. No repetir patrones. No permitir que mis miedos se interpusieran.
No sabía que, con el tiempo, sería exactamente lo contrario. Nuestra relación fue creciendo y, pronto, él se convirtió en el centro de mi mundo. Lo acompañaba en sus proyectos, en sus metas. Pasábamos noches enteras riendo o revisando bocetos con café en mano. Él era mi paz. Yo era su compañía. O al menos, así se sentía al principio. Hubo un viaje que jamás olvidaré. Fuimos a un lago, rentamos una cabaña pequeña sin señal ni internet. Pasamos los días cocinando, caminando, haciendo nada y sintiéndolo todo. Una tarde, él desde una hamaca me dijo, Mariela, contigo no necesito más nada. Fue la primera vez que imaginé un futuro permanente con alguien. Con el tiempo, conocí a su familia. Su madre me trató como a una hija desde el primer día. Su hermana menor nos llamaba pareja de catálogo entre risas. En esos momentos, por primera vez, sentí que pertenecía a un lugar. Pero por dentro, algo no terminaba de calmarse. Una voz constante, a veces pequeña, a veces ensordecedora, me recordaba que todo lo bueno se acaba. Que nada que yo amara podía durarme tanto. Con esa grieta, empezó a colarse la duda. Iván consiguió un ascenso poco después. Estaba feliz. Tenía un mejor salario, un equipo a su cargo, mayores responsabilidades. Yo celebré su logro, lo abracé, pero una parte de mí, muy en el fondo, sintió una punzada extraña. Él crecía. Volaba. Brillaba. Y yo temí quedarme al margen de su luz. No quise reconocerlo. No era él el problema. Era yo. Mi mente, mis heridas, mis sombras, que empezaban a despertar lentamente. Un año después, nos casamos. La boda fue sencilla, hermosa. Un jardín adornado de flores blancas y luces como luciérnagas suspendidas. Iván con traje azul marino, sonriéndome con esa calma que me enamoró desde el principio. Mientras decía sus votos, su voz tembló un poco. Te prometo cuidarte, respetarte y hacerte sentir segura, incluso cuando no confíes en ti misma. Es irónico. Él me prometió protegerme hasta de mis propios fantasmas, sin imaginar que serían esos fantasmas los que terminarían destruyéndolo. Los primeros meses fueron casi perfectos. Compartíamos el desayuno juntos, hacíamos planes, hablábamos de hijos, de viajes, de un futuro lleno de vida. Creí que por fin lo había logrado, estabilidad, amor, pertenencia. Pero mis celos no tardaron en aparecer de forma silenciosa, y luego voraz. Igual que una enfermedad que no se trata a tiempo. Con el tiempo, empecé a notar pequeños detalles que se me clavaban como espinas. Iván pasaba más tiempo en el trabajo. No era solo por su nuevo cargo, también por los proyectos que dirigía, por las exigencias de la empresa, por los imprevistos de las obras. Llegaba tarde. A veces lo llamaba y no contestaba. Me decía que estaba en una reunión o atrapado en el tráfico. Y aunque sus explicaciones eran lógicas, mi mente no descansaba. Cada vez que no respondía a un mensaje rápido, imaginaba lo peor. Cada vez que sonreía mientras hablaba por teléfono, asumía que era con alguien que no era yo. Hubo una noche en particular que encendió la alarma dentro de mí. Entró al departamento cansado, pero sonreía. Al abrazarlo, noté que olía a perfume femenino, uno que no era mío. Él notó mi incomodidad y se rió, seguramente alguna clienta me abrazó. Ya sabes cómo son algunas personas. Sonreí fingiendo tranquilidad, pero por dentro sentí un frío punzante. Ya no era solo inseguridad, ahora era desconfianza. A partir de ese momento empecé a cruzar límites que jamás imaginé. Le revisaba el teléfono cuando dormía, memorizaba contraseñas, inventaba excusas para pasar por su oficina. Hasta el más mínimo detalle se convertía en prueba de una traición imaginaria. Él intentaba calmarme. Me abrazaba y me decía que me amaba. Que no había nadie más. Pero sus palabras no podían contra los gritos de mi mente. Una mente que veía amenazas en todas partes. Que confundía el amor con control. Una madrugada, me encontró despierta revisando su celular en la oscuridad. ¿De verdad crees que te haría daño, Mariela?, me dijo con una mezcla de cansancio y tristeza en los ojos. No lo sé, respondí, con lágrimas que quemaban. Solo tengo miedo. Él suspiró profundo. Así no confías en mí. No importa cuánto te ame, así no vamos a sobrevivir. No lo entendí en ese momento. Para mí, todo era miedo al abandono. Para él, ya era desbordamiento emocional. Sentí que se me estaba escapando. Que esa distancia que tanto temía se estaba volviendo real. Y entonces, apareció Regina. Iván comenzó a hablar de ella con naturalidad. Era una arquitecta joven que había entrado al equipo. Tenía ideas frescas, creatividad, ojos que ven lo que otros no ven, decía él. Pero yo no escuchaba fascinación profesional. Yo escuchaba peligro. Cada vez que mencionaba su nombre, sentía una punzada en el estómago. Regina esto, Regina aquello. Empecé a odiarla sin siquiera conocerla. No me importaba quién fuera. Solo el hecho de que existiera era una amenaza para mí. Vi una foto en la página de la empresa. Ahí estaba ella, sonriendo al lado de Iván en una obra. Esa imagen me desató una tormenta. Pasé la noche entera imaginando traiciones inexistentes. Empecé a buscarla en redes sociales. A seguir cada comentario, cada foto, cada me gusta. Encontraba conexiones donde no había nada.
Era como si mi mente necesitara pruebas para justificar mis miedos. Y no tardé en hacer lo que entonces creí una estrategia de protección. Comencé a enviar mensajes anónimos a la empresa. Primero sobre rumores de relaciones inapropiadas. Luego sobre favoritismos sospechosos. Usaba palabras cuidadosamente escogidas, lo suficientemente ambiguas para crear intriga, pero lo bastante filosas para sembrar dudas. También hablé, discretamente, con la esposa de un compañero de Iván. Insinué cosas. Planté la semilla. Parece que Regina no es tan inocente como parece. Ambos rumores crecieron como un incendio. Se expandieron. Y aunque sabía que estaba haciendo algo terrible, no podía detenerme. Mi obsesión se había vuelto mi identidad. Sentía que era la única manera de asegurarme de no perderlo. Lo peor de todo, es que llegué a creer que eso era amor. Durante semanas, todo pareció seguir igual. Iván sin saber nada. Yo, con una culpa que fingía no sentir. Pero cada palabra que inventaba era una carga más sobre nosotros. Una que pronto sería demasiado pesada para sostener. Hasta que los rumores llegaron a oídos de su jefe. Y ese fue el comienzo del fin. No olvido esa mañana. Iván se levantó temprano como siempre, pero había algo extraño en su forma de moverse. No dijo mucho. Se vistió sin hablar, tomó su café en silencio y antes de irse, mencionó que tenía una reunión importante. No quiso darme detalles. Yo intenté hacer como si no me preocupara, pero una sensación de malestar se instaló en mi pecho desde que cerró la puerta. Pasaron las horas y yo no lograba concentrarme en nada. Un presentimiento oscuro me oprimía. Cada vez que sonaba el teléfono, saltaba esperando noticias. Pero nada. Hasta que, ya entrada la noche, Iván regresó. Apenas lo vi, supe que algo había cambiado. Tenía los hombros caídos, los ojos apagados. Dejó las llaves sobre la mesa sin mirarme. ¿Qué pasó?, pregunté, con voz casi infantil, aunque sabía la respuesta antes de escucharla. Me despidieron. Esas 3 palabras rompieron algo en el ambiente. Del otro lado del silencio, mi propio corazón parecía detenerse. ¿Qué? ¿Por qué?, atiné a decir, con la garganta seca. Él me miró. Esa mirada no tenía rabia ni llanto. Tenía decepción. Y eso fue mucho peor. Por los rumores, Mariela, dijo, casi en un susurro. Por los malditos rumores de una relación con Regina. Tragué saliva con fuerza. Fingí sorpresa. Mentí con los ojos, con la voz, con cada músculo de mi cuerpo. Pero eso no tiene sentido. Tú no hiciste nada. Y dije, intentando sonar indignada. Él se quedó quieto. Luego agregó. No pudieron probar nada, claro, pero la empresa no quiere escándalos. Dijeron que era mejor dejarme ir. Y Regina, ella renunció. No soportó las miradas. Se fue llorando. Un vacío se abrió dentro de mí. Era como ver el resultado exacto de mis actos, pero sin poder admitirlo. El daño que yo había desatado había alcanzado su punto más cruel. Y no había nada que pudiera hacer para detenerlo. «O lo siento, amor», susurré, queriendo acercarme. «¿O lo sientes?», me interrumpió, con la voz quebrada. ¿Sabes lo que es salir de un trabajo con la frente en alto y verte arrastrado por rumores? ¿Que alguien cuestione tu ética, tu carrera, basándose en chismes creados no se sabe dónde? No supe qué responder. Las palabras me temblaban en la boca. Quise confesar. Decirle que todo había sido por miedo. Que no era él, que era yo. Pero las palabras no salieron. ¿Y ahora qué?, pregunté torpemente. Pero él ya se había dado la vuelta. Ya estaba lejos, incluso estando en la misma habitación. Las noches siguientes fueron un verdadero infierno. Iván casi no hablaba. Se encerraba en sí mismo. Pasaba horas mirando sin ver nada. Yo intentaba compensar, le preparaba su comida favorita, lo abrazaba por sorpresa, le prometía que encontraría algo mejor. Pero mis esfuerzos eran como un eco sin respuesta. Una noche, mientras cenábamos en completo silencio, me miró y soltó lo que yo más temía escuchar. ¿En qué te convertiste, Mariela? Su voz era suave, pero devastadora. No supe qué decir. Porque ni yo misma tenía ya la respuesta. Iván empezó a dormir en otra habitación. Luego dejó de contestar mis mensajes cuando salía. Después dejó de besarme antes de irse. Finalmente, dejó de intentar. Y un día, se fue. Sin drama. Sin gritos. Solo dejó una nota en la mesa. Te amé, Mariela. Pero el amor no sobrevive cuando la desconfianza lo devora. Desde entonces, vivo con el peso de lo que hice. No solo destruí su carrera. También destruí lo único real y valioso que había tenido en mi vida. Como si el amor fuera un terreno fértil donde mis miedos sembraron minas. Minas que yo misma activé. Y ahora, cada vez que pienso en él, cada vez que alguien menciona su nombre, recuerdo lo mismo, lo que destruye una mente celosa, no siempre es posible reconstruirlo. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.